Buenas hermanos, ¿cómo andan? Ahora quiero explicarles Romanos 6, 12, parte B al 13a, que dice: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No tenemos que dejar que el pecado reine en nuestra vida, de modo que lo obedezcamos a ese pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Para pasar a explicar esta sección, le quería mostrar lo que dijo San Agustín, un teólogo de los años 300 y algo, que, dicho sea de paso, Lutero, Calvino, se basaron en muchos de sus escritos para, ahondar más en la teología sistemática, entendiendo mejor las escrituras y formando un concepto más cerrado, más global de lo que significa cada doctrina, cada parte de las escrituras. ¿Y qué decía San Agustín? Decía, que viene el caso, ¿no? San Agustín decía que Adán en el Edén podía pecar. Él podía decir, yo puedo pecar. De hecho, él, porque podía pecar, pecó después. Pero después de que pecara Adán, después que cayó el humano, la caída, el hombre pasó a decir, yo no puedo no pecar. No tiene esa opción de vivir no pecando. No, ya peca y sigue pecando. No puedo dejar de pecar, en otras palabras. Vive en pecado. No hay justo ni a un uno, Romanos 3 dice. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. Estamos en pecado. Estamos en una masa total de iniquidad. Estamos contaminados por ese veneno de pecado que llegó hasta las más profundas partes del océano de nuestra vida. Ese veneno se dispersó y estamos corruptos ya. Bueno, no puedo no pecar entonces. Pero cuando ese hombre se convirtió, pasó a decir, yo puedo no pecar. Y esto es lo que nos enseña Romanos 6. Yo puedo decidir no pecar. De tal manera, a la inversa, que si un cristiano peca, es que él está eligiendo pecar. Él se está apretando el gatillo para matarse, en otras palabras. Él tiene el poder de no pecar, hermanos. Eso es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Ahora estamos en una esfera donde podemos tener la posibilidad de decidir no pecar. Claro, después dijo Agustín que en el cielo, después que tengamos cuerpos, después que estemos en la gloria, allí cuando muéramos, vamos a decir, yo no puedo más pecar. Ahí ya no va a haber nada de pecado, no vamos a tener nada. Pero ahora nosotros podemos decidir no pecar, y esto, en esta base Pablo se está basando aquí. Entonces no tenemos que obedecer a ese pecado cuando nos quiere mandar a seguir viviendo de acuerdo a sus pasiones y deseos pecaminosos. No, tenemos que desobedecer a ese rey malvado, ese amo malvado. ¿Y cómo desobedecemos? Creyendo que Cristo ya crucificó todos esos deseos pecaminosos de ese pecado. Ya están todos muertos en la cruz. Y eso tenemos que apropiarnos de esa verdad. Y así vivimos teniendo la capacidad, conscientes, de creer realmente que podemos no pecar, pues Cristo es el quien nos dio esa posibilidad. Entonces, tenemos que saber la clave, hermanos. Tenemos que saber lo indispensable que es el contexto previo, que es nuestra identificación con la obra de Cristo en la cruz. Que si nosotros sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, si nosotros nos consideramos estar muertos con Cristo allí en la cruz, que mató todos nuestros pecados y lo que generaba el pecado, mató todos esos pecados, y también fuimos resucitados con Él de tal manera que ahora tenemos su vida. Si sabemos y nos apropiamos de eso, vamos a poder decir no al pecado.
No vamos a dejar que reine en momentos el pecado de manera que lo obedezcamos. No le vamos a escuchar a ese rey malvado, a ese pecado. Antes sí lo escuchábamos. Antes nosotros presentábamos, como luego va a decir acá, no presentéis vuestros miembros al pecado, pero antes nosotros sí presentábamos nuestros miembros, el yo anterior, al pecado, al amo malvado, le obedecíamos. Pero ahora no tenemos por qué obedecer más, pues ahora nosotros tenemos poder para decir no al pecado. En realidad encima nosotros estamos viviendo ahora con respecto a Dios. El pecado ya no existe posicionalmente en nuestras vidas legalmente. Dios antes se airaba con nosotros sobre los hijos de desobediencia porque transgredíamos su ley. Su santidad era algo que nosotros no teníamos y manchábamos, por así decirlo, su santidad, su persona con nuestros pecados. Entonces Él se airaba con nosotros. Pero luego dice que ya no hay más transgresión para los que creyeron en Cristo, para los que por la fe aceptaron a Cristo, de tal manera que ya no hay más transgresión nuestra. ¿Qué? ¿No hay más transgresión? No, a la vista de Dios ya no hay más transgresión de parte nuestra hacia Él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos nuestros pecados. Cristo nos mató allí. Todos nuestros pecados fueron crucificados con Él. Y ahora tenemos la vida de Cristo en nuestros corazones. Ahora Dios nos ve por medio de Cristo y Él tiene contentamiento en Cristo. De tal manera que ahora no se airía, no se enoja contra nosotros, sino que se alegra y canta sobre nosotros, se regocija, como dice Sofonías 3:10 por ahí tengo anotado. Por causa que Él ve a Cristo en nosotros, hermanos, tenemos que apropiarnos de esa verdad. Estamos muertos con respecto al pecado y no tenemos por qué entonces, encima que Cristo vive en nosotros, no tenemos por qué obedecer a las concupiscencias del pecado, a los deseos pecaminosos del pecado, ya que ahora tenemos la unión con Cristo, donde Él es la cabeza y nos transmite todo su poder, que realmente ya lo consumó a favor de nosotros allí en la cruz, porque allí Él exterminó el pecado, Él mortificó nuestro pecado y nos dio su vida. Eso se va a consumar en el cielo, pero ya está teniendo un efecto ahora, de tal manera que nosotros cada vez más podemos vencer al pecado y hacer que Cristo viva en nosotros para hacer mejores obras para Él. Eso lo que estoy hablando es en un aspecto práctico, pero en un aspecto posicional ya estamos 100% santos, 100% sin pecado, de tal manera que no hay transgresión para Dios de parte nuestra hacia Él. Y estamos encima en una santificación progresiva, de tal manera que ahora no pecamos como antes lo hacíamos. Ahora el pecado no tiene tanto dominio en nuestra vida como antes lo tenía. Ahora tenemos encima poder para decir no al pecado. Y esto es lo que tenemos que apropiarnos en esta presente era. Esto es lo que corresponde a nosotros. Allá en el cielo, estos versículos no nos van a servir más. Pero ahora en este presente nos va a servir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos lucha contra los deseos pecaminosos, pero podemos decir no. Por eso este pasaje es tan importante, hermanos. Y por eso tenemos que saber el contexto, nuestra identificación con Cristo, el poder que viene de Cristo, para así poder decir recién no. Pues es Cristo viviendo en nosotros la base que le hace a Pablo decir no obedezcáis al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo nos mató con respecto al pecado. Esa es la base, hermanos. Bueno, entonces no tenemos que obedecerle a ese amo, no tenemos que presentar nuestros miembros al pecado como armas, dice en griego, de iniquidad. No tenemos que luchar en el bando contrario si nosotros estamos en la vida de Dios. No tenemos que hacer
vivir a ese viejo hombre, entre comillas, en la vida nuestra. Tenemos que vivir conscientes de lo que Cristo hizo para entonces decir no al pecado, para no presentar nuestras armas en servicio del amo malvado, el rey malvado. Tenemos que decir no a eso. No tenemos que escuchar las órdenes de ese amo malvado. No tenemos que escuchar, y por lo tanto no tenemos que caer en el pecado. Dijo un autor que imagínense si Faraón, al ver que igual todos pasaron sobre el Mar Rojo, todos los judíos pasaron sobre el Mar Rojo, y Faraón, al ver eso, imagínense si Faraón luego dice: vengan, amos malvados, de vuelta hacia mí, vengan hacia mí, vengan hacia mí. Imagínense si un israelita salta al mar y nada, empieza a nadar hacia él. Es ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero eso pasa cada vez que un cristiano peca. Él decide ir al amo malvado. Y él decide presentar sus armas hacia la ridiculez. Pues él ya ha muerto a Faraón. Él tiene la capacidad de vivir libre del amo malvado. Pero cada vez que nosotros pecamos, hacemos eso. Ahora quiero hacer una advertencia. Hay personas que pecan muy a menudo y por lo tanto son disciplinados muy a menudo. ¿Por qué? Porque no entienden la base, no entienden el poder que tienen en Cristo, fruto de la identificación con la obra de Cristo en la cruz. No entienden la unión que tienen con nada más y menos el Dios del universo, por medio de Jesús que vive en ellos. No entienden eso y por lo tanto no tienen poder para decir no al pecado. Hermanos, y esto se puede presentar en muchas maneras, en diversas maneras. No tienen el poder, la capacidad de decir no al pecado. Antes nosotros nos presentábamos al pecado inclusive por medio de la religión, de las buenas obras. Hay cantidad de religiones que quieren vivir para Dios, pero realmente sirven al pecado engañados. ¿Por qué? Porque se acercan a Dios, supuestamente se quieren religar con Dios, eso significa religión, volver a Dios, pero por medio de las obras. Y cada vez que el cristiano quiere vivir en sus propias fuerzas, está viviendo una religión y no está viviendo de acuerdo a las fuerzas del evangelio, que es de gracia, que es por la fe. Cada vez que el cristiano quiere vivir y presentarse ante Dios por sus propias obras, está siendo como Caín, entregando sus propios frutos y no yendo al Cordero del Hijo de Dios, quien nos va a hacer realmente de gracia tener la capacidad para presentarnos a Dios. Eso es lo que voy a hablar de la clase pasada, la clase que viene, digo. Entonces hay muchos cristianos que viven una religión errada, no la verdadera religión, hermanos. Y hay muchas formas entonces de decir sí al pecado. Y una de esas es, y la puerta de entrada es decir que por mis propias fuerzas puedo vencer al pecado. Es el creer eso. Pero nada más lejos de la realidad. Eso de ser un Caín más. Por lo tanto, no tenemos que escuchar los deseos pecaminosos, al amo pecaminoso. No tenemos que caer entonces en eso, hermanos. Tenemos nosotros entonces la capacidad de decir no al amo malvado, decir no a las voces, a las demandas de Faraón. Y eso me hace recordar de Sennacherib, que también inclusive quería avergonzar, hacerles tener miedo a los israelitas, pues Sennacherib estaba rodeando así a la ciudad, no sé si Jerusalén, y le quería intimidar, y encima hablaba en hebreo, les hacía hablar a algunos en hebreo para hacerles intimidar más. Pero nosotros no tenemos que escuchar, y eso es lo que dijo Ezequías, el rey. Dijo: no escuchen a ellos, no le escuchen, vamos a esperar en Jehová. Y ellos oraron a Dios, y Dios obró por ellos, envió un ángel que destruyó a todos ellos. Tenemos que, hermanos, no escuchar las voces, los pensamientos malignos. Tenemos que creer a Dios. Y miren, nosotros tenemos la capacidad de actuar ahora bien y decir no al pecado.
Por ejemplo, Lutero, él, aunque muchos le decían no vayas allá a la dieta de Worms porque te van a matar, él fue igualmente y no cedió al pecado. No dijo, sí, yo me retracto de todos mis escritos, yo me retracto del Evangelio. No, él tuvo capacidad, tuvo poder en situaciones difíciles como esta, en decir no al pecado. Voy a actuar justamente, voy a actuar de acuerdo a lo que dicta mi conciencia cristiana, ¿no? De acuerdo a la Biblia. Y Lutero en la dieta de Worms dijo, cuando le pidieron que se retracte de sus escritos, Lutero dijo, puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla, tal que no tenga ni dientes ni cuernos, de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Y luego dice, yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Lutero se plantó firmemente ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues él tenía poder para no pecar, por causa de lo que Cristo hizo, por causa de que él confiaba en el poder que viene de la cruz. Y es así, hermanos, nada es demasiado grande para el poder de la cruz. Nada es demasiadamente intimidante para el poder de la cruz. Nada es demasiadamente imposible para el poder de la cruz. Y esto lo sabía Lutero y vivía de acuerdo al poder que sale de la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Es por Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Y esto, por lo tanto, el no presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, se aplica a cantidad de áreas. No presentamos nuestros miembros al pecado cuando tampoco no pensamos de una manera pecaminosa. Cuando no nos acostamos en la cama para pensar iniquidades o, maquinar el mal, como dice un Salmos o un Proverbios. Hay muchas áreas, hay una área grande, hay un gran abanico de posibilidades donde este mandato se puede obedecer. Inclusive en todo momento vos podés aplicar esto, ya sea cuando vas a un lugar, por ejemplo, a tomar el ómnibus. Aquí yo puedo no pecar. Cuando vas a jugar un juego, no sé, en el futbolito o algo, aquí yo puedo no pecar. En cualquier momento tú tienes la capacidad de decir no quiero y no voy a pecar. En cualquier área. Puedes estar pensando, ¿será que en esa área también? En esa área también. En toda área. Tenés el poder de decir no al pecado, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo habita en vos. Porque Cristo hizo la obra eficaz, esa obra grandiosa en la cruz. La obra grandiosa en la cruz es el control universal. Vieron que cuando se estropea el control, por ejemplo, de una televisión marca Toshiba, vos decís, tengo que comprar un control, pero vamos a comprar un control universal que va a tener la misma capacidad que tenía el control anterior para poder prender y cambiar los canales en esta televisión. El control universal es el Evangelio, hermanos. Compra este control, vive con este control universal y vas a poder en cualquier circunstancias tan diversas que hayan, vos podés decir no al pecado por causa del control universal que es el Evangelio de Cristo, que es nuestra identificación con la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Ahora quiero especificar algunos errores que se pueden tener en la vida y para aplicar el poder de este control universal. Por ejemplo, hay algunos cristianos que tienen falta de paz. Sin embargo, van en contra de lo que es el Evangelio. Pues, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no quiere guerrear con nosotros. Hay paz.
Entonces tenemos que apropiarnos de esa paz, vivir de acuerdo a esa paz. Debemos estar siempre gozosos. ¿Por qué hay cristianos que no tienen paz? Porque no se apropian del evangelio, hermanos. Hay muchos cristianos también que viven de una manera inmadura, debiendo ser ya maestros. ¿Por qué? Porque solo pasan bebiendo leche, pero ni eso lo pueden hacer bien. Porque no entienden el evangelio y no pueden crecer. Esos también necesitan el control universal para decir no a ese pecado que están teniendo, Hermanos, la falta de paz, ¿cómo lo voy a sacar? Por el poder del control universal, por el poder del evangelio, que puede decir no también a ese pecado y a tantos pecados que pueden haber. Y vos no tenés que escuchar eso y no tenés que caer en ese pecado, hermanos. Por ejemplo, pueden algunos decir, algunos que pueden decir, sí. Yo a veces no siento algo en mí para poder obedecer a Dios. Entonces lo que yo hago es fácil. Solo obedezco. Obedezco. No tengo el deseo de ir a la iglesia. Bueno, pero obedezco y voy nomás. Podríamos decirle que está bien el concepto, pero hay que tener cuidado, pues algunos lo pueden malinterpretar. Algunos pueden volverse, como es lo que estaba hablando, pueden volverse unos religiosos, que solamente hacen las cosas de Dios por inercia, que solamente quieren cumplir como Caín, pero en sus propias fuerzas, y obedecen sí, supuestamente, pero en sus propias fuerzas. Es claro, no tienen que ver en ellos el deseo, buenas emociones para vivir realmente. A veces no vas a tener emociones por X razones, pues estás en una lucha. Si alguien te está pegando, no vas a tener un buen deseo, por ejemplo, una buena emoción. Ay, qué contento que estoy, pues te están pegando, estás sufriendo. Por diversas causas puede pasar. Pero otra cosa es decir, voy a obedecer nomás por obligación, porque yo lo puedo en mis propias fuerzas, aunque no tenga sentimientos. Eso es errado. Ahí está sacando la obra de Cristo en la cruz. En cambio, cuando uno no tiene un sentimiento favorable y tiene que obedecer, y claro, porque si no obedece va a pecar, va a ganar el diablo, va a ganar el pecado, entonces hay que obedecer sí o sí, eso sí. Pero si uno no tiene un sentimiento favorable, tiene que ir a la cruz de Cristo, al evangelio, y que tiene que decir, yo por la fe acepto que Dios me da el poder de la cruz. Dios vive en mí, Jesús vive en mí, y por el poder del Espíritu voy a poder obrar de gracia nomás, por Él y no mis propias fuerzas, y lo voy a hacer de tal manera que estoy consciente que Dios me ve bien igual como siempre me ve, y voy a obedecer de una buena manera por causa de la cruz de Cristo. Eso es un sentimiento, eso es un pensamiento distinto al otro. Hay que tener cuidado, hay muchos que caen en este error, hermano. Bueno, para concluir, para unir todo lo que dije, les voy a hacer una ilustración. Imagínense que vos vas al espacio, bueno, con la NASA, por ejemplo, vas allí y para ir allí te enseñan antes algunas cosas, ¿no? Tenés que usar traje, te dicen, traje. Porque en el espacio, primero que nada, si no usas traje, no vas a respirar porque allá no hay oxígeno, ¿no? Además, el traje, si vas ahí al espacio, tiene unos auriculares o un tipo algo de teléfono ahí que te hace comunicar con otro astronauta o con la base. ¿Por qué? Porque en el vacío, aunque vos hables, el sonido no corre. Pues el sonido es una transmisión que necesita de medio para trasladarse. Y el oxígeno es ese medio. Por lo tanto, allí en el espacio, aunque vos hables, no va a salir aire de vos, no va a salir nada, nada, no va a haber ya, hermanos. Y en el espacio
tienes que usar traje porque acá tienes unos propulsores que te guían hacia dónde ir. Si no, vas a estar perdido. No hay gravedad. Te vas a ir a cualquier lugar, hermanos. Y a lo que voy con esto, es que nosotros tenemos que vivir en el espacio sin traje. ¿Qué? No, es una analogía, hermanos. En el espacio, si no tenemos traje, no vamos a escuchar al diablo. Por esto sirve al diablo. Por esto sirve la analogía. En este caso nomás. En el espacio este es la obra de Cristo en la cruz. Fe en la obra de Cristo. Fe en la obra de Cristo. Ahí no va a haber transmisión. No vamos a dar lugar al diablo. No vamos a escuchar al diablo. Y no vamos a caer porque no hay gravedad. Es una ilustración. No vamos a caer en el pecado. Y todo por la obra de Cristo en la cruz. Espero que esto les haya servido para que ustedes apliquen esto en su día a día. Y cuán glorioso será, pues no hay nada grande, tan grande para Dios, que el poder de la cruz no lo pueda resolver. Ese control universal en tu vida. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.